Coincidentemente, en el estudio de varones que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar precisamente de este personaje conocido como el apóstol Pedro. Un hombre realmente muy difícil de entender, un hombre muy apasionado, muy impetuoso, que constantemente, como vulgarmente decimos, metía la pata. Ese hombre era lo más parecido a lo que somos nosotros. Nosotros como cristianos a veces pensamos que ya sabemos mucho acerca de la Escritura y empezamos a hablar y cuando menos nos damos cuenta nos pasa lo que el apóstol Pedro. Simplemente la regamos y estamos diciendo cosas que no son de Dios. Lo más parecido de un cristiano a uno de los apóstoles es precisamente con Pedro. Sin embargo, Pedro, siendo tan inestable, el Señor lo exaltó. Y vemos que en el día de Pentecostés, el Señor le dio ese poder que de ahí en adelante él tuvo, predicando un sermón que ni el más erudito lo pudo haber predicado en aquel día, a tal grado que se convirtieron 3,000 personas al escuchar ese sermón. Ya quisiéramos muchos de los que predicamos un sermón aquí, que se convirtiera uno de los invitados, pero bueno, así son las cosas. Y este Pedro, a partir de que recibió ese poder a través del Espíritu Santo, empezó a ser perseguido y padeció en muchas ocasiones. Sin embargo, tenía el poder del Espíritu Santo y esto hizo que él pudiera escribir estas 2 epístolas, la primera y la segunda epístola, y lo vemos que son escritos que tienen el gran poder de Dios. Él, después de Pentecostés, padeció y sufrió mucho, y él tuvo como una tarea especial hablar acerca del sufrimiento. Y nosotros vemos en esta primera epístola de Pedro como hay varios pasajes que hablan acerca del sufrimiento, desde el versículo 6 en lo que dice que es necesario que tengas que ser afligidos por diversas pruebas. De ahí en adelante Pedro ha estado hablando del sufrimiento y tal pareciera que es repetitivo, pero la verdad es que es un tema predominante de esta primera epístola, el tema del sufrimiento. Vamos a ver en este pasaje cómo nos continúa explicando lo que significa el sufrimiento en cada uno de nosotros. Y desde luego no es un tema del que nosotros no tengamos conocimiento, pues el sufrimiento es una condición tanto de creyentes como de incrédulos, porque toda persona en algún momento padece, tiene algún sufrimiento y tiene que soportar una prueba. Y a veces el mundo piensa erróneamente que si tú crees en Dios, si tú crees en Cristo, todos tus problemas están solucionados y para ti no va a haber ese sufrimiento del que todos nos hablan. Pero la Escritura dice algo completamente diferente. Somos testigos que aún siendo creyentes genuinos, las pruebas nos han de llegar y en ocasiones nos llegan de una forma muy severa, muy difícil de soportarla. Cuando menos lo esperamos, estamos en medio de esa prueba. Inconscientemente nos levantamos todas las mañanas pensando que nuestra rutina va a ser igual que siempre, que no va a pasar nada más de lo que normalmente siempre pasa. Y sin embargo, la prueba nos llega muchas veces en el día y en el momento menos esperado. Pedro nos dice hoy que no tenemos por qué sorprendernos
de algo en que nosotros hemos leído en la Biblia que así ha de suceder. Otras personas que no conocen al verdadero Dios pretenden ganarse la gloria provocándose ellos mismos sufrimientos falsos. Pero para el Señor esos sufrimientos no significan nada. Y también hay creyentes que piensan que si llega una aflicción a sus vidas, bueno, definitivamente que no creen, no pueden creer que eso venga de parte de Dios. En ambos casos están equivocados. Un escritor anónimo escribió: Dios no ha prometido un cielo que siempre sea azul. No ha prometido que andemos por caminos llenos de flores por los cuales podamos andar durante toda nuestra vida. Dios no ha prometido el sol sin la lluvia, la alegría sin la tristeza y una paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaríamos a conocer las pruebas, las tentaciones, los problemas y la aflicción. Él no nos ha dicho que no íbamos a llevar una carga, a tener alguna preocupación. Dios no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesidad de un guía. Él no ha prometido un camino en el cual no encontremos una montaña rocosa, un camino empinado, una escarpada difícil de transitar o un río turbulento y profundo que nos impida seguir adelante. Fin de la cita. Hermanos, uno de los propósitos que Dios permita que nosotros tengamos sufrimiento es que nos enseña a valorar sus bendiciones, porque cuando en nuestra vida todo es bendiciones de Dios, llegamos a desvalorar esas bendiciones considerando que así debería ser siempre, que siempre deberíamos estar bendecidos por Dios porque ahora creemos en Él. Hermanos, es necesario el sufrimiento para poder entender y acordarse de la grandeza de las bendiciones de Dios. Así que el propósito de este mensaje es que tengamos presente de que solo podremos ver la gloria de Dios a través de los sufrimientos que tengamos por causa de Cristo. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Oremos, hermanos. Señor, estamos conscientes que los sufrimientos han de formar parte de nuestra vida, porque así está escrito en tu palabra, y así lo debemos aceptar. Solo te pedimos en esta ocasión que la promesa de que esos sufrimientos nos han de llevar algún día a tu gloria, que esa promesa nos sostenga en esos momentos en que la prueba esté debilitando nuestra fe. Te lo pedimos en nombre de quien también sufrió por nosotros, en nombre de Cristo Jesús crucificado. Amén. Podemos sentar, hermanos.
vamos a hablar en este mensaje primero acerca de los sufrimientos, tanto del Señor Jesucristo como de los nuestros. Después vamos a hablar sobre la gloria que nos espera a todos los que hemos sufrido en esta vida. Y finalmente, sobre la bienaventuranza de sufrir al ser insultados por causa de Cristo. Entonces vemos en el primer versículo, en el versículo 12, que dice el apóstol: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Pedro inicia este pasaje hablándole a su congregación muy tiernamente. Cuando alguien está pasando por una penosa prueba, necesita que alguien le diga palabras amorosas que alivien, aunque sea por un momento, sus sufrimientos. Es probable que los cristianos gentiles, o sea, los que no eran judíos, se sorprendieran más que los creyentes judíos, porque estos últimos, siendo del pueblo de Israel, habían padecido por su fe a través de muchas generaciones, y por tal razón los judíos estaban conscientes de la posibilidad de que tenían que seguir padeciendo por su fe. Pero los paganos convertidos, es decir, los que no fueron judíos, carecían de la experiencia de la persecución que había tenido el pueblo de Israel. Y las primeras pruebas que tuvieron estos nuevos convertidos fueron precisamente a causa de la persecución. Si ustedes recuerdan, los cristianos fueron perseguidos primero por los judíos legalistas y después por el Imperio Romano. Esto fue algo que para el creyente gentil era una verdadera sorpresa para ellos. Ellos consideraban que eso estaba totalmente fuera de lugar, ya que contradecían las prometidas bendiciones que aparecían en la Biblia para todo creyente. Bendiciones que Dios les había dado, que estaría siempre con ellos. Pedro dice a todos los creyentes que los cristianos no debemos sorprendernos si nos llega el tiempo de sufrir. Jesús ya había advertido que el mundo incrédulo odiaría a aquellos que creyeran en Él. En Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Por lo tanto, habida cuenta de esta advertencia, a los cristianos que no eran judíos no deberían extrañarse cuando les tocara pasar pruebas en los momentos de persecución. Al sufrimiento por esa persecución, en este pasaje, el apóstol le llama fuego de prueba. Y la traducción original dice que es una prueba feroz. Y se le puede dar dos interpretaciones a esta frase. Puede referirse a una ardiente y dolorosa prueba por la que esté pasando un creyente, pero también se puede estar refiriendo a la purificación a través del fuego para probar la fe del creyente. La traducción de la palabra fuego se refiere a una prueba a través del fuego, y específicamente se refería al método que se tenía para purificar los metales. Pedro da a entender que así como, por ejemplo, el oro era refinado a través del fuego, del mismo modo era refinada la fe de un creyente. Esta sería a través del fuego del sufrimiento. Tal como un orfebre prueba el oro para ver si está puro o
como la plata también, que se purifican solamente por el fuego, cuando pierden su escoria, es cuando aparecen estos metales más brillantes y más puros. Así, las pruebas de fuego de la vida que llegamos a acontecer son las que prueban nuestra fe para demostrar su real valor. En el capítulo que leí al principio, en el versículo 7 del primer capítulo de esta epístola de Pedro, Pedro consideró que tanto valor de la fe tiene en un creyente que la compara con el valor del oro. El mismo Señor, el que está depurando pacientemente nuestra fe, Él sabe que esas pruebas para nosotros son muy dolorosas, porque algunas pruebas las llegamos a sentir extremas, sufrimientos inaguantables. Pero vamos a ver que Pedro nos dice que valen la pena estos sufrimientos. Pedro nos hace ver que las pruebas a las que con frecuencia nos vemos sometidos en esta vida son de gran provecho, puesto que nos están refinando, nos están purificando y aún nos muestran si es o no genuina la fe que nosotros decimos que tenemos en Cristo. Por eso el creyente debe estar bien advertido del propósito de Dios al permitir las pruebas en nuestra vida. Y por eso, como dice Pedro, no debemos extrañarnos, no debemos sorprendernos. Sufrir por causa de la justicia no solamente refina, sino que incluso antes de eso revela si nosotros verdaderamente somos creyentes. Y esta revelación, desde luego, pues no es para que Dios conozca hasta dónde llega nuestra fe, porque Él conoce perfectamente hasta dónde podemos llegar. Pero la prueba a la que somos sometidos es para que nosotros mismos nos demos cuenta cuánto es el valor de nuestra fe. Pues solemos estar confiados en que tenemos mucha fe, lo cual se muestra que no es evidente cuando estamos a mitad de una prueba. Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta hasta dónde llega nuestra fe en Él. Él nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos pruebas en nuestra vida para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Puede ser que se preguntaran por qué Dios permite que sus hijos, aquellos que Él mismo escogió, que son predilectos, por qué permite que sean tan duramente probados, como dice el apóstol, por fuego, como se prueban los metales. Lejos de ser una casualidad o alguna rara desgracia, el sufrimiento acontece con el propósito amoroso de Dios, quien tiene un sabio fin para proporcionarnos estos sufrimientos. El sufrimiento no es algo accidental, es la experiencia cristiana normal. Así la debemos tomar, hermanos. Es parte de la vida de un cristiano. Fue como si el apóstol les hubiera dicho: no creáis que es una vivencia extraña, porque simplemente es la experiencia normal de los creyentes de este mundo. Pablo dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución.
Claramente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dijo que todos, absolutamente todos, padeceremos persecución. Cuando Pablo fue elegido como apóstol en aquel dramático suceso de camino a Damasco, el Señor dijo allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16, refiriéndose a Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y efectivamente, después Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4 y en 2 Corintios capítulo 11, describe todos los sufrimientos que tuvo que soportar por causa de Cristo. El Señor se lo advirtió desde el momento que lo convirtió y él tuvo que soportar esos sufrimientos durante todo su ministerio que él tuvo en esta tierra. Hermanos, si acaso no quieres llevar las aflicciones de Cristo porque te son muy dolorosas, si por ahora piensas que mejor te siga mandando puras bendiciones, piénsalo bien, porque entonces tendrás que llevar esos sufrimientos no en esta vida, sino en la eternidad. El puritano Thomas Manton subrayó en cierta ocasión que Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca ha tenido un hijo sin una cruz. No debe haber sorpresa por el sufrimiento para un auténtico creyente, sino por el contrario. Dice el apóstol en la primera parte del versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro no les exhorta a que se resignaran que tenían que sufrir, sino a que se regocijaran en ellas, con una actitud continua de gozo, en la medida que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Participar se refiere a que compartamos en común con Cristo las pruebas que nos han de llegar en esta vida, y lo cual va a tener inicialmente como resultado que esto nos mantendrá más unidos a Él. Sufrir por la causa de Cristo debería ser causa de regocijo, dice el apóstol Pedro, debido a que a través de esos sufrimientos los cristianos nos identificamos cada vez más con el Señor. Podemos decir que nosotros participamos de los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre, y cuando el odio que lo golpeó a él cuando él estuvo en esta tierra, nos golpea a nosotros también por causa de nuestra fe. Desde luego que no podemos compartir sus padecimientos expiatorios, los que él tuvo en la cruz, porque este fue un medio por el cual él quitó los pecados de nosotros. No es la idea de tener comunión en la expiación del padecimiento de Cristo y que nuestros sufrimientos también sean expiatorios. Eso sería una herejía. Pero podemos compartir la misma clase de padecimientos que Él soportó como hombre, no como redentor. Esos sufrimientos que tengamos sus seguidores no tienen ningún sentido redentor, pero se refiere a que nosotros los creyentes experimentamos el mismo tipo de sufrimiento que Cristo soportó. Es decir, que esos sufrimientos, ¿por qué fueron? Por aquello que es justo a los ojos de Dios. Es un honor, es un privilegio sufrir con Cristo y que el mundo nos trate tal como lo trató a Él. El ser participantes de los padecimientos de Cristo es un don de Dios, porque dijo
Pablo, a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1, versículo 29. Deberíamos gozarnos en las pruebas como lo hacía Pablo. Pablo dijo en Colosenses 1, 24, dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, o sea, por nosotros, hermanos. Pablo se gozaba porque los enemigos de Cristo ya no le podían hacer daño a él. Pero ahora las aflicciones para Cristo solamente podían ser a través de los sufrimientos que podemos estar pasando sus seguidores. El mundo sigue atacando a Cristo, pero no pueden afligirlo a Él a través de injusticias, sino que lo hacen a través de nosotros, de su iglesia. No quiere decir que los sufrimientos de Cristo en la cruz hayan quedado incompletos, hasta que nosotros también colaboremos con nuestros sufrimientos. El sacrificio expiatorio de Cristo es completo y nuestra participación en su sufrimiento nada tiene que ver con dicho sacrificio. Sin embargo, Cristo se identifica con su pueblo cuando ellos están sufriendo por causa suya. Entonces Él también sufre. Cuando los creyentes enseñan y predican el Evangelio, cuando dan testimonio de Jesús, cuando están enfrentando alguna aflicción por Él, ellos están participando de los sufrimientos por Cristo. Entonces su relación con Cristo hace que ellos se alegren, que ellos se gocen con gran alegría, como nos dice Pedro en este pasaje. No tenemos derecho a esperar un mejor trato por parte del mundo que el que recibió el Salvador. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, padeceremos persecución. El cristiano se identifica con Cristo cuando está dispuesto a soportar el sufrimiento físico con tal de conseguir el mismo propósito santo por lo que Él murió. Y no estamos hablando de que nosotros mismos estemos determinando en qué momento debemos padecer por Cristo. La prueba no nos viene cuando nosotros lo deseamos o lo queremos. La prueba viene repentinamente. Hay muchas personas que se buscan sufrimientos, dicen que para honrar a Cristo. Ya he hablado en otras ocasiones, personas que se flagelan, que se hacen daño a sí mismos, inclusive que se hacen sacrificar para que esos sufrimientos se los ofrezcan a Cristo. Pero esa no es la forma como la Escritura dice que nosotros debemos padecer por Cristo. Las pruebas no las tenemos que buscar, ellas solas llegan a nuestra vida. Toda persona creyente ha de padecer por distintas pruebas en su vida. No necesitamos buscar una prueba, esta nos va a llegar sola. No es que lo decidamos nosotros. El mundo ha despreciado a Cristo, el mundo nos desprecia a nosotros, por lo cual entra dentro de la lógica que personas que profesan su fe en el Señor sean atacadas también en diversas formas e intensidades. El apóstol Pedro nos dice a continuación, ¿por qué es necesario que un hijo de Dios padezca? Porque dice Pedro que el camino hacia la gloria
para todo aquel que sea un verdadero creyente es a través del sufrimiento. Y en esto entramos a la segunda parte del mensaje, donde vamos a ver la gloria de Cristo en la primera parte del versículo 13. Dice el apóstol que esos sufrimientos son para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. La enseñanza de Pedro es que si un cristiano tiene que sufrir por Cristo, debe ser de tal manera que su sufrimiento le traiga gloria a Dios y al nombre que lleva. Y si uno de sus seguidores ha sufrido en esta vida como Cristo, en lo sucesivo también será glorificado con Él. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, y aquí viene la aclaración, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos ese sufrimiento. Pero si Cristo resucitó a la vida y a la gloria, nosotros también heredamos esa vida y esa gloria. Los creyentes tenemos esa esperanza. Nuestros sufrimientos un día serán transformados en gloria y nos gozaremos con alegría, como lo escribe Pablo en este pasaje. De tal modo que el sufrimiento por el que estemos pasando, por muy grave que nos esté pareciendo, debe verse como insignificante comparado con la gloria que al final nos ha de ser revelado. El apóstol Santiago también resaltó que cuando nos enfrentemos a esas diversas pruebas, debemos tenerlo por sumo gozo, dice el apóstol. Y seguramente podemos estar pensando que esto parece una conclusión contradictoria a lo que realmente nosotros esperamos, nosotros que ya hemos creído en las promesas del Señor Jesucristo. Nos preguntamos cómo es posible encontrar alegría genuina en medio de las pruebas, del dolor, de los sufrimientos, pero entendamos que esta no es una emoción superficial, sino una respuesta profunda, enraizada en la comprensión de lo que Dios está realizando a través de las pruebas que nosotros estamos enfrentando. Pedro escribió en el capítulo 1, versículos 6 y 7, nuevamente lo vuelvo a mencionar, que la fe, nuestra fe, que ha sido probada, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Pero cuando, Pedro lo dice ahí mismo, no en el momento de los padecimientos, no es en ese momento cuando vamos a sentir el gozo, sino cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que sugiere que el sufrimiento cristiano tiene implicaciones escatológicas, es decir, esto será una realidad hasta el final de los tiempos. El resultado final no es el que quisiéramos ver en el momento que estamos en la aflicción. Por eso es que en ese momento no sentimos gozo, porque no es simplemente un padecimiento presente, sino que va a ser un acto de participación en la gloria futura. Una vez más, Pedro dirige nuestra atención a la inminente venida del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vuelva, el creyente verá la gloria y el esplendor de la era que está por venir con toda su plenitud. Recordemos, hermanos,
y eso no lo olvidemos, Cristo no fue derrotado en la cruz. Cristo es el triunfador y todos nosotros, sus seguidores, compartimos su victoria. Juntos todos podemos participar en la gloria de Cristo. Por consiguiente, cuando contemplamos la gloria, esa gloria que heredaremos con Cristo, no podemos evitar exaltarnos, jubilarnos y desbordarnos con gran gozo. Cuando Cristo regrese, los creyentes se gozarán con gran alegría y lo harán proporcionalmente a los sufrimientos que tuvieron en esta vida. Mayor ha de ser su esperanza si mayores fueron sus sufrimientos. Pero se menciona también un doble gozo. Uno, que es el que ahora disfrutamos con esperanza, y otro, el pleno fruto del cual la venida de Cristo nos va a traer. Porque el primero, cuando lo estamos padeciendo, esa esperanza está mezclada con el dolor y la tristeza que estamos padeciendo en ese momento. Pero el segundo gozo, que será el final, cuando Cristo regrese, y que es esa esperanza, está conectada con la alegría que tendremos cuando veamos la gloria de Cristo y participemos en ella. Si tenemos esto presente, entonces cualquier cosa por la que estemos sufriendo por causa de Cristo se va a convertir en un privilegio y no en un castigo. Los sufrimientos de Cristo abundan en los creyentes, pero también abunda el consuelo que viene a través de Él. Esto nos debe consolar, que la participación que tengamos en sus sufrimientos no nos deja a los creyentes desamparados. Así que no debemos caer en la desesperación cuando estemos en el momento más fuerte de la prueba. En Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, Jesús nos deja claro cuando debemos esperar nuestra recompensa. Él dijo, el Señor Jesús, al final de su vida, estando ahí en la cruz, dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, hasta que no tuvo Él que pasar por todos esos sufrimientos de los más amargos en la cruz, fue cuando dijo que hasta entonces había llegado la hora de su glorificación. Hermanos, hasta que no hayamos padecido los sufrimientos que Dios ha de permitir en nuestras vidas, no estaremos preparados para recibir nuestra herencia eterna, nuestra glorificación. Como seguidores de Cristo, nuestras aflicciones vienen de parte de los hombres, mientras que nuestra gloria viene de parte de Dios. El sufrimiento es efímero, es terrenal, tiene un fin, mientras que nuestra gloria es celestial, es eterna, nunca se va a acabar. Nuestros sufrimientos debemos verlos como que son breves. En cambio, nuestra gloria, hermanos, nuestra gloria es ilimitada. Por eso las aflicciones no son comparables con la gloria que se ha de manifestar. Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pedro no solamente estaba hablando de un sufrimiento físico, pues a continuación dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es la tercera parte de este mensaje, las bienaventuranzas que hemos de recibir.
El apóstol Pedro termina este pasaje mencionando que la agresión que pueda recibir el mundo puede que no sea física y que únicamente sea verbal, que nos injurien, que nos difamen, solamente porque somos seguidores de Cristo y teniendo como objetivo solamente el de molestarnos o avergonzarnos por nuestra fe en Cristo. No solamente padecemos por una agresión física, la lengua de nuestros enemigos también tiene un poder muy poderoso para hacernos daño. Los insultos, las burlas crueles por nuestra fe en el nombre de Cristo siempre han sido parte de nuestros sufrimientos. Quizá muchos sean fuertes ante las agresiones físicas, pero moralmente se derrumban y son muy afectados por los insultos y por las falsas acusaciones. Ser vituperados por el nombre de Cristo significa ser agredidos, ser insultados únicamente porque somos cristianos. Es decir, porque estamos buscando vivir de acuerdo con las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en este pasaje que ser vituperados por el nombre de Cristo es el honor más alto al que puede aspirar cualquier persona en este mundo. Y por eso dice el apóstol que cuando esto sucede, hermanos, somos bienaventurados. El mundo inconverso habla contra el nombre de Cristo, pero nosotros, los que ya hemos sido redimidos, siempre debemos hablar y vivir de modo que su nombre sea honrado y que Dios se agrade por nuestra actitud. Lo más importante es tener en cuenta que ese vituperio inmerecido va a tener una recompensa para cada uno de nosotros en los cielos. La bienaventuranza por sufrir también la vimos en el capítulo 3, versículo 14. Pero en ese caso, el apóstol se está refiriendo al sufrimiento causado por el abuso verbal. Pedro hace una aclaración al final de este pasaje. El que una persona sea vituperada a causa del nombre de Cristo, lo único que está manifestando es que esa persona que está soportando estos insultos es una persona que le es fiel al Señor, que está padeciendo por lo que es justo a los ojos de Dios. Y lo que está manifestando en ese momento, dice Pedro, que es que el glorioso Espíritu de Dios está reposando sobre nosotros cuando estamos sufriendo por esos insultos que el mundo incrédulo nos hace. Aquí quiero hacer una aclaración que quizás los que tengan la Reina Valera, la versión Reina Valera, no lo necesiten. Pero en el texto original parece que el apóstol está hablando de dos tipos de espíritu. Y algunas traducciones así lo manejan también. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el espíritu de gloria y el espíritu de Dios, como si fueran dos espíritus. Se podría pensar que el apóstol está hablando de dos diferentes espíritus, pero la explicación está en la forma como nosotros traduzcamos esta oración. Se debe traducir de la siguiente manera: el espíritu de gloria, el de Dios, descansa sobre vosotros. Es decir, la referencia es que el espíritu de gloria es el mismo que el espíritu de Dios y se refiere al Espíritu Santo, o sea, a la tercera persona
de la Trinidad. El glorioso Espíritu de Dios, ese descansa sobre cada uno de nosotros, hermanos, sobre cada persona que ha sido justificado. El Espíritu de Dios está ya dentro de él y nos imparte un poder mediante el cual aceptamos con gozo los sufrimientos y con ello le damos la gloria a Dios, porque el mismo Espíritu es el que nos llena a nosotros con ese sentido que en el momento que estamos sufriendo sabemos que es el camino para compartir la gloria con Dios. Resumiendo, hermanos, tal y como lo escribe el apóstol Pedro, no deberíamos reclamarle a Dios cuando estamos en una etapa de sufrimiento. ¿Por qué nos sorprende cuando nos llega una prueba y le empezamos a cuestionar, cuando le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Los sufrimientos a nadie deberían parecer como algo extraño, como algo que no merecemos. No hagan caso de esas ideas de las iglesias herejes de que podemos parar de sufrir. Ahora que ya somos verdaderamente creyentes, tenemos que enfrentarnos con la realidad de que, hermanos, no hay atajos para vivir la vida cristiana sin sufrimientos. Nadie puede vivir una vida sin sufrimientos. No hay una manera fácil de vivir. Las pruebas nos humillan, nos aclaran que dependemos en todo momento de la voluntad de Dios. Y si en determinado momento Él permite que estemos sufriendo, es que eso está dentro de su voluntad, que es perfecta. Las pruebas nos recuerdan que en todo dependemos de Dios. Esos momentos difíciles por los que estamos pasando solamente nos están puliendo nuestro carácter. Y como nuevos convertidos, como lo hemos estado viendo, refina nuestra fe. Dios ha permitido que sus criaturas, a las que tanto ama, sufran. El Señor en su sabiduría determinó que para que las personas no se ensalzaran, era necesario humillarlas, que vieran cuál era su condición real fuera de la gracia de Dios. La voluntad de Dios no es asegurarnos a todas las personas el mayor disfrute posible de la vida, sino colocar a cada uno de nosotros en una posición de disciplina moral, para darnos la oportunidad de resistir a las tentaciones, de cultivar hábitos virtuosos y vivir una vida obediente y sumisa a la voluntad de Dios. Porque el sufrimiento es usado por Dios con propósitos redentores para su pueblo. Podemos decir que un cristiano no tiene poder para evitar el sufrimiento, pero sí tiene poder para soportarlo. Cuando soportamos con paciencia las pruebas, se demuestra la veracidad y el poder que ahora tenemos, porque el Espíritu de Dios está morando dentro de cada uno de nosotros. Podemos decir sin lugar a dudas que el soportar esos sufrimientos es la prueba auténtica de que nuestra fe es verdadera. Es una evidencia de que realmente somos de la familia de Dios. Podemos soportar esos momentos de sufrimiento, pero solamente aquellos que verdaderamente han creído en el sacrificio de Cristo. Esto de sufrir, de padecer y de aceptarlo es una prueba de que la persona es salva. Entonces no debemos desesperarnos nunca ante circunstancias como estas, porque es algo que Dios así ha dispuesto
para cada uno de nosotros. Además, esa prueba que tanto nos hace sufrir, tiene un lado positivo en el momento que la está sufriendo. Porque cuando una persona está sufriendo, su mente pierde el gusto por los pecados de la carne, porque en esos momentos le son amargos, no le interesan. En ese momento tiene temor porque sabe que todo está controlado por Dios. No solamente ese momento que está pasando, sino tiene control sobre su vida, sobre su muerte y sobre su juicio final. De tal modo que el sufrimiento aleja a la persona que está sufriendo de los placeres terrenales. Le ayuda a levantar los ojos de la tierra y ver por fe la gloria que vendrá después de sus sufrimientos. Pero si nuestra prueba nos llega a causar agresiones u ofensas por causa de Cristo, pues entiéndanlo como que es una prueba de que realmente somos hijos de Dios. Pero también es posible que estemos pasando por momentos muy dolorosos, pero que no por ser dolorosos son sufrimientos que Dios nos ha mandado, sino solamente pueden ser consecuencias de nuestros propios pecados. Y eso no significa que esos sufrimientos sean agradables a Dios. Ese sufrimiento no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Y esos sufrimientos por nuestros pecados, para Dios no tienen ningún significado. La gloria de Dios por medio del sufrimiento ha de ser por los mismos motivos de aquellos sufrimientos que soportó Cristo, es decir, porque la justicia de Dios sea manifiesta en su creación, y entonces a través de esos mismos tipos de sufrimiento hemos de gloriar, hemos de participar en esa gloria que sea revelada cuando el Señor nuevamente regrese con nosotros. Y como escribió Pablo mientras aguardaba el juicio y la muerte, si morimos hermanos, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Finalmente el apóstol Pedro nos dice que a través de ese sufrimiento seremos bienaventurados, porque así nos lo aseguró Jesús. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y agregó, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Como un comentarista escribió, sin la cruz no hay corona. Así fue para Jesús y así será para nosotros. Oremos, hermanos. Señor, qué equivocados frecuentemente estamos cuando pensamos que las pruebas que estamos pasando es lo más terrible que nos pueda suceder. Porque cuando recordamos los sufrimientos que tu Hijo tuvo por nuestra causa, nos apenamos por quejarnos por cosas tan intrascendentes en comparación
a los sufrimientos de nuestro Señor en la cruz. Señor, solamente te pedimos que esas pruebas por las que estamos pasando o tengamos que pasar sean suficientes para cuando tú te manifiestes y no solo veamos tu gloria, sino que también participemos de ella. Esa es nuestra esperanza, que como creyentes en el sacrificio de tu Hijo, esperamos con gozo que algún día la hemos de disfrutar. En nombre de tu amado Hijo Jesús, oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.